Dato importante. El número total de protones son los que determinan el número atómico en la tabla periódica. También debemos recordar que el enlace corresponde a la fuerza necesaria para mantener dos o más átomos unidos. Esta definición corresponde a la cantidad de protones de un átomo, o sea que la definición de enlace corresponde a la cantidad de protones de un átomo. Y por último debemos considerar que existen otros tipos de enlace, como el metálico. Esto se ve más en la industria. Forma de agrupamiento de átomos metálicos en donde se forman iones positivos en una nube de electrones. Son una cantidad de iones positivos, pero dentro de una nube de electrones. Otro dato más es la resistividad de un conductor. Esta está dada por la longitud, su anchura, el tipo de material de que esté hecho. O sea que la resistencia que tenga este conductor depende mucho de cuán largo sea, cuán ancho sea y de qué material va a estar constituido. Continuamos con circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico está formado por un generador, por un fusible para proteger el circuito, interruptor y un receptor o consumidor. Resistencia. Ya sabemos que la resistencia es la oposición que presenta al paso de la corriente. En este caso tenemos de manera visual una resistencia, donde nos está indicando el nombre de cada línea que presenta. La primera línea se llama primera banda, la segunda línea se llama segunda banda, la tercera banda multiplicadora y por último tenemos la banda de tolerancia, que nos va a indicar la primera línea, un número, la segunda también, y la tercera es la multiplicación de los dos números que nos van a entregar las dos bandas anteriores. Y la banda de tolerancia nos indica cuánto es el margen de error que tiene esta resistencia. ¿Cómo vamos a obtener en este caso qué valores son? A través del código de colores. Cada resistencia tiene colores, la cual identifica algo. Por ejemplo, la tabla del código de colores nos indica los colores. Luego nos indica el número por color de la primera banda y nos indica el número por color de la segunda banda y también nos indica por cuántos números debemos multiplicar. Y por último nos indica la tolerancia, ya que la tenemos solamente en rojo, en dorado y en plata. Entonces, ¿cómo es esto? Como esta resistencia de acá comienza con un color verde, significa que tiene un número 5. Continúa con uno blanco, vamos al blanco y nos damos cuenta que es el número 9. Entonces tendríamos 59. Luego, este color, si no lo logran visualizar, es marrón o café. En este caso, nos está diciendo que debemos multiplicar el 59 por 10. Eso nos da 590. Entonces, nuestra resistencia es de 590 ohm, con una tolerancia de un 5%, o sea, tienen un margen de un 5% de error. Acá podemos visualizar 6 resistencias, las cuales ustedes deben calcular. ¿Cómo se calcula? Yo les voy a mostrar a continuación de la primera resistencia. Cuando calculamos la resistencia, la primera resistencia que tenemos en la presentación, esa nos indica que sus colores son café, negro, café y tiene otra banda dorada. Si nos dice que es café, inmediatamente nosotros debemos relacionar. Nos vamos a la tabla del código de colores y vemos que la primera banda, si es café, es un número 1. Recuerden que ese es el primer número. Luego nos dice que la segunda banda es negra, en este caso es el número 0. Y luego nos indica que la siguiente banda es la banda multiplicadora, o sea, por cuánto debo multiplicar. Nos dice que es café, en ese caso, si vemos la tabla, es 10. Debemos multiplicar.
¿Cuánto nos entrega ese valor? Ese valor nos entrega un valor de 100. ¿100 qué? 100 ohm. ¿Cómo se escribe la última banda? Ya que es dorada, la escribimos como más menos el 5%. Significa que puede tener más del 5% o puede tener menos del 5%. Y así sucesivamente ustedes deben calcular las demás resistencias a través del código de color. Asociación de la resistencia. Asociación en serie. Un circuito en serie es el formado por diferentes componentes montados en cadena, es decir, la salida de un componente conectado a la entrada del otro. Así para todos los componentes. En este caso, tenemos la entrada del componente y cuando termina esta resistencia, inicia la otra. En este caso también. Cuando termina, inicia la otra y así van conectadas en serie. Serie significa que van tomadas de la mano toda la resistencia. La intensidad de la corriente que circula por cada una de las resistencias es el mismo valor para cada una, ya que no hay ninguna otra desviación. Entonces, la corriente de esta resistencia y de esta resistencia va a ser la misma. La resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de la resistencia. Eso significa que yo debo sumar la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y voy a obtener la resistencia total en los circuitos conectados en serie. Acá tenemos asociación de resistencia, pero conectada de forma paralela. Un circuito paralelo es cuando se conectan dos o más componentes haciendo dos puntos comunes, es decir, uno irá al terminal y el otro irá al terminal de cada componente. En este caso tenemos acá que todas inician del positivo, todas salen del positivo y todas terminan unidas en el negativo. ¿Se dan cuenta? Todas inician igual, todas terminan igual. Eso es un circuito en paralelo. El valor del voltaje en cada una de ellas es el mismo, ya que recuerden que todas tienen un inicio y todas tienen un final, tienen el mismo voltaje. Lo que se va a repartir entre ellas es la intensidad de forma equitativa dependiendo en sí de la resistencia. La resistencia total para este tipo de circuito siempre va a ser más pequeña que la resistencia más pequeña conectada. ¿Cómo la puedo determinar? La resistencia total es igual a 1 partido por la resistencia total. Eso es igual a 1 por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2 más 1 partido por la resistencia 3. Otra forma de calcular la resistencia total es multiplicando la resistencia 1 con la resistencia 2. Luego se divide por la suma de estas dos y obtenemos así la resistencia total. Si tenemos 3 debemos hacerlo nuevamente con el 3. Vamos a ver eso, sí, les voy a enseñar a calcular. Ley de Ohm. La ley de Ohm nos indica que la intensidad de corriente eléctrica obtenida en un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del mismo. Es decir, la intensidad va a ser directamente proporcional a la tensión, pero inversamente proporcional a la resistencia. Y eso nos entrega una fórmula diciendo que la intensidad es igual a voltaje dividido por resistencia. De esa expresión podemos obtener distintos tipos de fórmula. Por ejemplo, podemos decir que voltaje es igual a la intensidad por resistencia al despejar esta fórmula. Y también podemos decir que la resistencia es igual al voltaje partido por intensidad.
Todo eso lo realizamos en base a esta fórmula. Hacemos un despeje de fórmula y obtenemos estas subfórmulas. Mediante esta ley podemos calcular la resistencia eléctrica de un circuito conociendo la tensión aplicada y la intensidad. En este circuito nosotros podemos visualizar claramente que hay un consumidor que va a activarse con 12 volts. Tenemos una intensidad de 2 amperes. ¿Qué debemos conocer? La resistencia eléctrica. Vamos a la fórmula. ¿Conocemos el voltaje? Sí, me lo está dando el instrumento voltímetro. ¿Conocemos la intensidad? Sí, me lo está dando el instrumento amperímetro. Vamos con la fórmula. Reemplazamos. Vamos a dividir por 2, que es la corriente, y obtenemos que la resistencia eléctrica es de 6 ohm. Acá podemos ver más fácil esta pirámide donde nos describe que la intensidad, ¿cómo la voy a obtener? Por el voltaje partido por la resistencia. ¿Cómo voy a obtener la resistencia? La resistencia la obtengo por el voltaje partido por la intensidad. ¿Y cómo obtengo el voltaje? Lo obtengo la intensidad por resistencia. ¿Se dan cuenta que cada vez que se encuentra una letra abajo, significa que está dividiendo? En este caso, si tenemos otra letra abajo, significa que está dividiendo. Este es el triángulo donde nosotros vamos a poder calcular los ejercicios de aquí en adelante. No olvidar que el generador o acumulador es aquel que determina el voltaje total en un circuito. O sea, en este caso la batería nos va a determinar el voltaje total que posee el circuito en un vehículo. Tampoco podemos olvidar que la intensidad son los electrones que pasan por un punto fijo en un segundo o milisegundo o en un determinado tiempo. Dependiendo del elemento vamos a saber cuánto es el tiempo que pasa. ¿Ya? Pero ustedes tienen que saber que los electrones pasan por un punto fijo en un determinado tiempo. Si se les da valor, es lo mismo, es la intensidad, pero solamente se le está dando valor a ese tiempo. Por último nos queda la potencia eléctrica. Para definir la potencia eléctrica que consume un dispositivo se usa la palabra wattium en honor al ingeniero José James Watt. Pero nosotros en Chile le decimos watt. Un watt es la potencia consumida por un dispositivo que absorbe una corriente de un amperio o amper al aplicarle una diferencia de potencial de 1 voltio. Un caballo de vapor equivale a 736 watts. O sea, las potencias que tenemos en los motores, ¿yo podría calcularla en watts? Sí, porque es la potencia. En este caso estamos viendo la potencia eléctrica. HP también es una potencia y caballos de vapor también es una potencia. Acá sale el equivalente. ¿Cuánto equivale un caballo de vapor? Son 736 watts. Nos está diciendo que por cada amperaje que circule, gracias a la ayuda del voltaje, nosotros, o el watt en sí, va a absorber esa cantidad de electrones para generar en sí un consumo. Eso nos está indicando. ¿Cómo podemos medir esto? A través de otro triángulo, donde acá arriba ya no tenemos voltaje y ya no se encuentra la resistencia, sino que solamente tenemos la potencia es igual al voltaje por intensidad. Recordemos, para recordar ustedes lo hacen en su casa, pueden responder las preguntas y analizarlas para ver qué tan claro les quedó la clase, ¿ya?